Cultura, economía, política, gastronomía, mexicanos exitosos y emprendedores. Actualidad mexicana en Francia. Bienvenidos a Agenda Mexicana en Francia, un espacio más para la promoción y difusión del quehacer mexicano en Francia, una ventana de la actualidad de nuestro país y un lugar más para recibir cada semana a los actores de la actualidad mexicana. Agenda Mexicana en Francia. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Espero que estén bien en el momento en el que estén viendo este podcast. En todo caso, es un placer recibirlos y estar aquí con ustedes porque, como lo saben, estamos aquí en Burdeos, en directo, grabando dentro del marco de la Semaine d'Amérique latine y Le Caribe, que se está desarrollando aquí desde hace una semana en Burdeos, un proyecto de la Mairie de Bordeaux, si no me equivoco, ahora que nuestro invitado nos corrija. Y estamos aquí en este lugar mágico, en este excelente lugar, que ahorita le voy a preguntar también, le voy a decir a nuestro invitado. De Chartrons. Que ahorita nos cuente precisamente nuestro invitado Iván Torres, dónde es este lugar y por qué exponer en este lugar. Pero antes de todo eso, Iván, pues bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Agenda Mexicana. Ya era hora, justicia. Justicia divina, gracias por venir acá a esta hermosa provincia que se llama Burdeos. Ustedes de París son siempre bienvenidos acá en la ciudad de Burdeos. Gracias, Miguel. No, gracias a ti por recibirnos, por darnos el tiempo, el espacio y por poder seguir llevando adelante uno de los proyectos como es Agenda Mexicana. Como insistimos y lo decimos, el talento no solamente está en París, sino también en las provincias, y obviamente pues Burdeos no es la excepción, ¿no? Iván, vamos a hablar un poco de tu pintura, de tu trayectoria, de Matla, de lo que estás haciendo con tu asociación aquí. Pero bueno, yo estoy un poco intimidado, perdón, porque pues obviamente a veces es la pregunta, ¿no? Hay los periodistas de formación y hay pues la gente que hace periodismo pues así, ¿no? Y obviamente pues tú eres un hombre de periodismo, también vamos a hablar de eso. Sí. Pero antes de eso, ¿de dónde vienes, Iván? Yo vengo de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y vivo en Francia, en la ciudad de Burdeos, desde el 29 de junio de 2004. Guadalajara, ¿y qué hiciste? ¿Qué hacías en Guadalajara? Yo en Guadalajara hice estudios de periodismo, en el cual estuve trabajando en el grupo Reforma, periódico Mural de Guadalajara, y después migré en esta parte de Francia, continué trabajando como periodista, enviando algunos artículos a otros medios de comunicación, Morelos, México, incluso en Chiapas. Y en el 2007, fíjate que empecé a pintar y automáticamente la pluma le fue dando espacio al pincel y es lo que ahorita es lo que hago. Pintar. Esta muy bella metáfora de entre la pluma y el pincel, cómo fue evolucionando este paso entre el periodismo y la pintura. Vamos a hablar, bueno, te nos adelantaste, Iván, y no pasa nada. Como lo hemos comentado en otros podcasts, pues hemos tenido muchos invitados y algunos de ellos los conoces, como Mercedes Ahumada, a la cual le mandamos un saludo, Jimena Velasco, el cónsul de México, que también pues ha estado con nosotros, entre otros, y es una constante el hablar precisamente de los olores, de los colores, de los sabores de cada región. ¿Cuáles son esos recuerdos que tienes de tu región, de Guadalajara? Más que todo eso está mezclado en una sola cosa, es la sensación. En pintura, con la gente, en el espíritu que hay aquí en esta tierra, en Burdeos o en Francia, automáticamente cuando creemos o queremos hacer que México esté presente, es inevitable que toda esa energía regresa, ya sea en la pintura se puede plasmar, en la música o en ese trabajo como el que ustedes hacen en la agenda, entrevistar a la gente que hace valer ese brillo mexicano que necesitamos aquí en París y en Francia y en Burdeos. ¿Y cuáles son entonces esas sensaciones tuyas cuando piensas en tu niñez, en tu juventud en Guadalajara? Todo lo que es la pintura es un círculo simplemente que se está, digamos, detallando cuando ya tienes la experiencia de la vida, cuando tienes una técnica, cuando tienes una propia voz. Todo lo que hace en cuestión de pintura es simplemente eso, es mucho trabajo también, trabajo metódico, trabajo de investigación, pero después hay que darle un poco más campo al instinto, aventurarse, y esa es la parte creativa que uno tiene como artista, es acompañarse de lo intelectual, también de la parte del instinto para crear y sobre todo hacer fusión con las personas. Iván,
¿Cómo llegaste precisamente, ya nos habías avanzado al inicio de esta entrevista, del periodismo, de esa pluma, de esa labor con la pluma, a llegar a este trazo y obviamente a llegar a esta parte? Yo creo que todo el mundo tiene un talento de manera diferente, puede ser fotografía, video, escritura, dibujo, esencias, todo el mundo tiene un talento, simplemente al pasar el tiempo se detalla. Esto yo lo tenía desde hace años, simplemente llegando aquí en este contexto en Francia, tener la necesidad de comunicar, y como el francés es muy complicado de hablar y de escribir, encontré otro lenguaje que se llama las formas y los colores. Esas son las particularidades, si podemos decir, que tiene tu pintura. Aquí en Francia es un abstracto, pero es un abstracto que en cuanto la gente lo ve, retoma algo de un color, una fuerza, que de mi parte es una representación mexicana, pero puede ser una representación latinoamericana, colombiana, venezolana, cubana, porque es una fuerza que tenemos, simplemente lo adaptamos a la perspectiva en la cual estamos. ¿Piensas que tu pintura es una pintura universal que puede ser entendida por cualquier persona, tanto con las referencias o una persona lambda? Hay una frase que me encanta de Rufino Tamayo, que para mí es un maestro. Él decía, mi punto de partida es mexicano, pero después ya tiende al universal. Mi punto de partida es mexicano y tiende a la parte universal, en la cual es mi contexto, por ejemplo, aquí en Burdeos, en Francia. Francia, para muchas personas tiene muchas referencias, inspiraciones. Para ti, si te digo Francia, ¿qué te evoca Francia? Francia me evoca historia, me evoca continuidad, me evoca también tratar de encontrar un paralelo con México, equilibrarlo entre la parte mexicana y la parte francesa. Y lo que me gusta también mucho es desarrollar ese intercambio cultural. El mexicano se siente muy mexicano en Francia cuando trata de llevar todo ese tipo de elementos adelante, y el francés en México se siente muy mexicano y a veces se siente más mexicano que nosotros, porque aman el país. Yo siempre he dicho que para amar un país hay que hablar el idioma, hay que entender su historia y hay que sentirlo. Entonces nosotros somos franceses. Como un francés en México, pues se puede sentir mexicano, de corazón. Se pueden sentir mexicanos y bueno, de manera inevitable, y lo decimos y nos insistimos bastante en ese tema en el podcast, precisamente, a veces pareciera que ya están estas cosas ganadas, esta idea de este México contemporáneo, o este México alternativo, este México que la gente no conoce, pero sin embargo estas referencias que tiene la gente, como las que hay de los clichés, el mariachi, el tequila, el mezcal, el guacamole, siguen todavía por ahí. ¿Crees cuál sería la labor de Iván Torres o de un mexicano de hoy día para debemos cambiarlas, debemos asimilarlas y decir, trabajar con esas cosas? Okay. Hay tres cosas. Por ejemplo, primero está la citación de Juárez, respeto al derecho ajeno a la paz. Simplemente la modifico, es decir, el respeto al derecho ajeno, estar en Francia, respetar las leyes y costumbres de este país, y proponer la parte mexicana. Tratar de quitarle el cliché a la parte mexicana, pero se quita con pedagogía. Es decir, el mexicano siempre se va a haber visto con un sombrero, con un poncho, un zarape. Dile, sí, pero ese zarape está hecho en esta ciudad, está formado de esta manera, es una cultura que puede representar Oaxaca, Chiapas, Guerrero. Y es una manera de involucrarse con la adaptación del México que ellos creen conocer, que desafortunadamente a veces es más cliché, y tratamos de meterlo como una propuesta, más que nada, no en imposición. Y viceversa también con la parte francesa. Yo creo que lo que es muy importante de evocar en este contexto es, utilizamos un medio, y mi medio para mí es la pintura y también el trabajo que se hace, por ejemplo, aquí en esta asociación que se llama Matla, de la cual nos vamos a hablar en un momento, pero antes de llegar a Matla, vamos a invitarte a responder una serie de preguntas y respuestas. Esta serie de preguntas y respuestas se las hacemos a todos los representantes de nuestro país. Es una sección para aquellos que no han visto este podcast antes. Es una serie de preguntas y respuestas que ha sido diseñada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y es precisamente para introducir, para presentar, para acercar a todos estos gestores culturales, diplomáticos o embajadores
sociales, culturales de México en el mundo y obviamente Iván Torres, pues tú eres un representante de nuestro país aquí en Francia. Entonces, ¿estás listo para responder estas preguntas? Yo siempre estoy listo. ¿Bicicleta o transporte público? Dependiendo. Si vives en la ciudad, bicicleta. Si vives en el campo, tienes que alternar los dos. Bueno, de las salsas mexicanas, ¿cuál es tu preferida? La salsa verde. La salsa verde. ¿Ciudad preferida de México? Guadalajara. ¿Y por qué será Guadalajara? No lo sabemos. Porque de ahí nací y quizás ahí siempre regresará a mi origen, tanto artístico como personal. Acapulco, Puerto Vallarta, Cozumel, Tulum, Playa Delfines, Playa Escondida, Zipolite. Playa Escondida. Playa Escondida. Gorditas, tacos al pastor, tlacoyos, chiles en nogada, mole con pollo, quesadillas, sopes o torta ahogada. De manera simbólica empieza uno a engordar. Unos tacos al pastor. No se dijo, pero gorditas. ¿Y una torta ahogada no se te antoja en este momento? ¿O no eres muy fan de las tortas ahogadas? Esa es la entrada, después llega la torta ahogada y luego uno engorda diciendo tantas respuestas. ¿Artes o deportes? Los dos son expresiones. ¿Mariachi o rock en español? Mariachi. ¿Tequila, pulque o mezcal? Tequila. ¿García Márquez, Poniatowska, Saramago u Octavio Paz? Los tres, los cuatro. Y sobre todo, primero, Elenita, la pone delante. Elenita Poniatowska, que esperemos que si viene este podcast le enviamos un saludo también. Y esperemos que el año próximo o en 2 años, si Dios la guarda en vida, nuestra querida Elenita, pues pueda también estar aquí en Burdeos, ¿no? Frida Kahlo, Remedios Varo, María Izquierdo o Leonora Carrington. María Izquierdo. Tienen que descubrirla. Porque tiene mucho trabajo que desafortunadamente ha sido escondido por la figura icónica que es Frida Kahlo. Frida Kahlo es muy bien. María Izquierdo fue la primera artista mexicana a exponer fuera de México. Diego Rivera, Siqueiros, Tamayo, Orozco o Toledo. Tamayo. Sor Juan Inés de la Cruz, Andrés Bello, Juan Bautista Alberti, Justo Sierra, José Martí, Alejandro Can, José Vasconcelos, Antonio Caso o Luis Villoro. Todos ellos en una cantina y Sor Juana diciendo: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Guillermo del Toro, Iñárritu, Alfonso Cuarón, Luis Buñuel, Alfonso Arau, Arturo Ripstein, Amat Escalante o Michel Franco. Guillermo del Toro porque es de Guadalajara, Dios mío. Bueno, este podcast creo que vamos a intentar encontrar al gobierno de Jalisco, a la Secretaría de Cultura de Jalisco para que nos promocione el podcast. Inviertan en talento, muchachos. Que hay mucho talento. Bueno, y hablando de talentos y de referencias mexicanas, cantantes mexicanos, José José, Luis Miguel, Maná, Ana Gabriel, Julieta Venegas, Natalia Lafourcade o Chabela Vargas. Natalia, que es la trascendencia de Chabela. José José, dependiendo del alcohol que se tenga enfrente. Ok. Si fueras un superhéroe, Iván, ¿qué superhéroe serías y cuál sería tu primera misión? Ser como mi papá, ser como mi mamá y tratar de ser un buen mexicano. Ese es como... Es mi regla y la gente que me conoce sabe que lo hago. Y por último, 3 cosas que hablas que te gustan de México. Lo que me gusta de México es la gente, porque la energía que tenemos nosotros los mexicanos es como la lluvia, es inevitable y a la vez es enriquecedora. El mexicano da energía. La prueba, estoy contigo y con ustedes. Estamos haciendo sinergias, amigos. Y hablando de cosas, de creación, ¿para ti qué representa la pintura, Iván? La pintura es un lenguaje, es una expresión que me permite ir hacia el público. Puede ser la pintura, puede ser un colectivo asociativo, puede ser un poema, puede ser una cena gastronómica, puede ser hacer una tortilla. Siempre es un punto de partida para ir hacia el otro. Es un punto de encuentro. Esta pintura que la practicas ya desde hace bastante tiempo, has expuesto en varias partes del mundo también, y bueno, ahora estás en Burdeos impulsando otro tipo de proyectos, no solamente mexicanos, y antes de hablar de Macla precisamente, ¿cuál es la importancia de esta riqueza de no solamente hablar de México, sino precisamente impulsar un proyecto como Macla latinoamericano, que no solamente esté ligado a México?
Yo creo que tenemos una particularidad de que hablamos español y América Latina es un pasaporte casi universal el español. Cuando estamos fuera de nuestros países, mexicanos, colombianos, venezolanos, costarricenses, al llegar a un lugar como Europa, Estados Unidos, somos latinos, es un pasaporte natural. Entonces, esa fuerza latina se puede conjugar para hacer proyectos artísticos, musicales, laborales, sociales, y eso es lo que nos permite tener digamos, una sinergia, como dijiste tú, de manera muy interesante, con la sociedad francesa, que es nuestro público y es nuestro interés. El francés, el parisino, el burdelés de mi lado, es ir hacia ellos y explicarles de manera muy pedagógica. Nosotros somos así, somos distintos, pero tenemos un mismo camino, una misma idea: compartir e enriquecerse. Y de ahí surge este proyecto que se llama Macla. Macla. Cuéntanos un poco, porque precisamente, amigos, como lo dijimos al inicio de este podcast, estamos in situ en este Macla 2020 que se mantuvo a pesar de la COVID. De la COVID. ¿Qué es Macla? Macla es la muestra de arte contemporáneo latinoamericano y es una manera de decirle al francés, al burdelés: América Latina no nomás es la Machu Picchu, el sombrero mexicano o las maracas, salsa, Cuba, Cuba Libre. Es contemporáneo. Tenemos el mismo problema, tenemos la misma virtud, simplemente tenemos una frecuencia de ritmo diferente. Y el latino, el mexicano o la persona que tiene este tipo de frecuencia trata de manifestarlo como lo hicimos con Macla, es decir, un grupo de artistas que se reúne desde el 2004 a hacer exposiciones temáticas. Este año, como lo dices muy bien, la Semaine de Amérique Latine, la Semana de América Latina y los Caraíbes, como dices tú, es la única ciudad en Francia que mantuvo el proyecto y que se ve en los eventos como han hecho Latinomex, son camaradas nuestros, también Macla y otras asociaciones peruanos, brasileños, cubanos, y la idea es ir hacia el público y manifestar esta parte contemporánea de lo que es América Latina. Macla en particular es la reunión de talentos latinoamericanos con un tema muy específico que fue Afroamérica Latina, nuestras raíces africanas que tenemos desde México hasta Argentina. Nuestra idea era proponérselo al público con una conferencia, con talleres y sobre todo con la interacción que tenemos con el público francés, ir, platicar, abordarlo, encontrarlo y explicarlo, y al final de cuentas ellos se quedan con nuestra idea y sobre todo con la explicación, y esa es la misión de Macla. ¿Y cómo el público francés ha recibido Macla? Porque no es la primera edición de Macla. Es la 6ª edición. Y como todo proyecto, siempre primero hay que tocar puertas, y poco a poco, mientras más toque las puertas se siguen abriendo y la gente nos conoce, nos tiene confianza, y cuando viene un evento Macla encuentra todo lo que he comentado desde hace 25 minutos, pero lo encuentra en cada particularidad artística. Lo puede encontrar con una artista que se llama Milena Carranza, peruana, con César Octavio Santa Cruz también, que es peruano, Victoria Stagni, argentina, Hans Vergara, cubano, Desiré Rodé, que es de Ecuador, y es un conjunto de talentos que va como un tren bala directamente al corazón del público. Llega al corazón del público. ¿Crees que el público francés o el público en general está listo para el arte contemporáneo? El público francés, como cualquier público, está listo al arte contemporáneo cuando se le da la pedagogía y se le da las claves. Cuando llega una pintura como la mía, dice, me gusta, pero no sé por qué. Entonces hay que tomarlo de la mano y explicarle este color, esta forma. Por eso siempre en las exposiciones de Macla hay una explicación, porque queremos siempre tener la pedagogía como un pasaporte, proponer, nunca imponer. Proponer, nunca imponer. ¿Qué piensas de esta idea? Y yo sé que no es la tuya, pero de estos artistas contemporáneos que elitizan un poco la pintura y el arte, ¿no? Que dicen, bueno, esta es mi creación, yo hoy me desperté y quiero, pues ahí en mi desayuno veo que hay una banana, pues obviamente la tomo, desayuno no me la voy a comer, la pongo en un muro, le pongo un scotch y digo, pues bueno, esto es arte contemporáneo. O como Bansky precisamente, que dice, bueno, pues esta es mi obra, la voy a vender, se va a subastar en Christie's, y obviamente el que la compra, pues la va a comprar, pero es una obra que es efímera porque se va a destruir como una bomba en menos de un minuto, ¿no? Por ejemplo, mira, cuando entramos a un curso de chino, está el profesor hablando chino, y dices, pues no lo entiendo, no significa nada. No, sí tiene un significado, simplemente hay que aprender, es un abecedario. El arte contemporáneo tiene un abecedario, tiene una pedagogía. Lo de la banana pegada en scotch tiene una pedagogía, un pensamiento que viene de Mauricio Catlán, creo que es la que hizo,
Cuando uno lo ve, dice, pues se está burlando. Y quizás de ahí uno tiene que pensar, bueno, si está burlando, ¿por qué se burla? ¿De quién se burla? Bansky también, es una provocación, pero es una provocación pensada. Entonces, a mí lo que me gusta de los artistas contemporáneos, que son camaradas míos o nuestros, es de que proponen, pero a veces hay que darle un poquito más de explicación al público. El público, en cuanto tenga la idea de lo que está viendo, el público va a buscar el arte contemporáneo. Va a ir al Palais de Tokio, a Pompidou, va a venir a Burdeos a ver a Macla, porque ya tiene... Hasta en la FIAC, por ejemplo. Hasta la FIAC ya tiene las bases. Cuando el público tiene las bases, automáticamente uno va. Es como va a un restaurante. Vamos a un restaurante mexicano. Van porque saben lo que van a comer, qué es lo que van a pedir, qué cerveza van a tomar, y saben que se van a pasar un momento formidable. Es lo mismo, es pedagogía cultural. Hablando de pedagogía y un poco también de sensaciones, sensibilidad, Iván, yo me acuerdo hace no sé cuántos años cuando viniste a exponer a París, que traías este proyecto donde, ¿te acuerdas que hubo un momento en que venía una invidente? Y que dijiste, bueno, pues no puedes ver, pero ven conmigo, la tomaste, y eso la verdad es que me marcó, sí. Y quería evocarlo precisamente, sí. Del cómo la acercaste a ese trabajo que traías, y le hiciste que tocara precisamente tu obra y le explicaste, ¿no? Esta sensibilidad. Pienso en una Yayoi Kusama que habla de este arte therapy, del arte como una terapia. ¿Crees que la obra de Iván Torres también está ligada a este arte terapéutico? Yo creo que todo el mundo tiene un talento. Simplemente hay que modificarlo y adaptarlo a la expresión que tienen las personas. Si una persona invidente llega a ver una exposición, tiene el único sentido que es el que importa, como decía el filósofo francés Diderot, le toucher, el tocar, pero el tocar en sentido global. A una persona invidente se le puede explicar una obra, ¿no? Y estoy seguro que al explicar una obra, esa obra se hace más grande. Como puede ser también en exposiciones en culturas distintas, por ejemplo en Japón, en el cual tuve el gusto de participar, y gracias a la persona que organizó ese evento. Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo. Es decir, que son culturas totalmente lejanas, pero también encuentran un sentido, porque ellos se van a lo más básico del sentir y del proponer, si no me equivoco. Entonces, con una persona invidente o simplemente una persona que venga de una ciudad que no sea México o Europa, cuando se tiene la capacidad de explicar, todo mundo puede entender. Una palabra, como decir, hola, ¿qué tal? Me llamo Iván. Se puede decir en francés, lo puede aprender un francés, lo puede aprender cualquier persona. Es cuestión de tener la paciencia, artísticamente hablando, y el método de expresión como artista, vamos a decirlo así. Bastante interesante, Iván, de todo lo que estás haciendo con Macla. Cuéntanos un poco, y ya para cerrar, porque es apasionante, como lo sabemos, amigos, con todos los invitados que tenemos en el podcast. Temas distintos, lugares distintos, bueno, en fin, es bastante. Pero cuéntanos precisamente qué estás haciendo, porque aparte también estás en Mexicanos en Bordeaux. ¿Qué hacen? ¿Cómo nació? ¿Cuáles son los proyectos que están haciendo? Mexicanos en Burdeos es un grupo Facebook que se hizo para primero darle bienvenida al mexicano que llega aquí a Francia a estudiar, a vivir, a intentar encontrar un futuro, y decirle, aquí hay leyes, aquí hay costumbres, hay que adaptarse, hay que aprenderlas, y después meterle el color mexicano. Es una asociación que busca trabajar con otras asociaciones como Latinomex, que somos una asociación hermana que hemos fundado y que hemos tratado de colaborar siempre, también con Macla, pero con todas las asociaciones latinoamericanas que hay en Burdeos. Burdeos tiene una particularidad. Los latinos trabajamos de manera casi normal. ¿Por qué? Porque nos compartimos espacio, artistas, eventos, y el ejemplo de Mexicanos en Burdeos es como un ejemplo similar a lo de Macla. La expresión es ellos la que lo organizan, simplemente se muestra la pedagogía, y ellos ya tratan de llevar ese impulso. Vamos a hacer el Día de Muertos, un altar, como se hace en todas las ciudades en Francia, y creo que es el evento en el cual el mexicano se hace uno solo, y el francés lo siente, porque el francés siente que es una Toussaint, como se dice acá, más festiva, que se identifican más. No se impone, se explica, y por eso el Día de Muertos en París, en Burdeos y en otras ciudades tiene tanto éxito. ¿Qué simbolismo o qué ese montaje de ese altar de muertos que vas a hacer en unos días o que ya estás haciendo, creo que toma otra dimensión, ¿no? Sí. Por ejemplo, con el Instituto Mexicano del Exterior, o Instituto de los Mexicanos del Exterior, como es muy complicada por la cuestión de COVID en México, yo diría que esos mexicanos que tienen ese sufrimiento debido a este virus maldito, que vean lo que hacemos los mexicanos en otros países,
nosotros le decimos, la tradición sigue desde acá, lo vamos a hacer, todo mexicano hace un altar en su casa. Y cada vez que hay un amigo francés que llega y dice, ¿qué es esto? Se explica. Yo cuando hacemos un altar mexicanos en Burdeos o también en Latinoamérica, siempre hay esa parte de pedagógica de explicar lo que es. Yo creo que es el momento en que nosotros, mexicanos que vivimos fuera de México, le demos la mano a ese país que creemos que es México, es decir, es muy complicada la situación, nosotros respondemos por ustedes. Bueno, pues aquí se responde por los mexicanos. Es un año bastante sensible, como lo sabemos, amigos de Agenda Mexicana, pero sin embargo, pues se siguen llevando actividades y obviamente pues la Semana de América Latina no es la excepción. Es una semana que está a punto de terminar aquí en Burdeos y estamos muy contentos de estar aquí presentes. Tuvimos la fortuna y además agradecemos la gestión de poder charlar brevemente con Céline Papin y hablábamos y evocábamos precisamente pues la importancia de la multiculturalidad de Burdeos y también la presencia y la labor que están haciendo mexicanos como tú o como Alex desde hace bastante tiempo aquí en Burdeos, ¿no? Y le preguntábamos a Céline precisamente ¿para cuándo la Casa de México aquí en Burdeos? Y decía que tal vez, en verdad, eso sería, es un buen proyecto, una muy buena idea, tal vez 2021 o 2022. ¿Qué piensas de ese proyecto, Iván? Si que se lleva a cabo. Se va a llevar a cabo, simplemente creo que ya estamos en la maduración colectiva y cultural, porque como lo has dicho tú, aquí en Burdeos hay personajes tales como Alejandro Zapata, Claudia Flores, Iván Torres, Macla Bordeaux, las asociaciones latinoamericanas, y es inevitable. Creo que ya tenemos la madurez y el nuevo equipo de la Municipalidad de Burdeos se dio cuenta y funciona de manera tan automática que un evento como la Semana de América Latina, que es muy pesado, entra automáticamente en una armonía y una sinergia cultural, como has dicho, porque de eso se trata. Nuestro público principal es el francés. Los métodos que tenemos son distintos: música, gastronomía, exposición, pero nuestro público es el público francés. ¿Por qué? Porque de él depende que se siga haciendo este tipo de eventos, tanto en Burdeos, París y en Francia. Pues bueno, amigos, vamos a irnos y cerrar con broche de oro con esta entrevista con Iván Torres, este gestor cultural, este embajador cultural, esperando poder hacer la próxima entrevista en la Maison de Mexique, aquí en Burdeos, y por qué no. Iván, muchas gracias. Siempre es apasionante hablar con todos ustedes. Y bueno, ¿cuáles son tus redes? ¿Dónde te puede encontrar? Primero la gente a ti como Iván Torres y luego obviamente a tu asociación. Mexicanos en Burdeos, Macla Bordeaux, Instagram, Twitter y el 06, ¿no? No, yo no soy como mi amigo Eric Tequilas, perdón, la Rouge Mexi que da el teléfono, no, yo me reservo. Yo no me doy a cualquiera. Ay, Ricardo, perdón. Pero sobre todo decir, y lo último que me gustaría decir es de que nosotros tenemos que ser siempre los cónsules populares de nuestra cultura mexicana, peruana, costarricense, de lo que ustedes quieran, pero por nosotros entra la gente y sale la cultura. Entonces, bueno, te encuentran ahí en redes sociales, amigos, ya saben, para seguir pues más de cerca lo que está haciendo Iván Torres, lo que está haciendo la asociación, lo que está haciendo con Matla, vienen con esta asociación. Iván, muchas gracias, nos vamos de Burdeos, nos vamos muy contentos, y bueno, pues hasta la próxima edición y entrega de Agenda Mexicana en Francia. Tenemos la máscara, el cubrebocas, porque obviamente estamos precisamente siguiendo las reglas sanitarias. Y estamos con nuestra amiga imaginaria que nos acompaña en todos estos podcasts, nuestra querida amiga Susana a distancia, que está aquí con nosotros. Nos vemos y hasta la próxima.